fuera un sector privado, pues tenían que exigir cuentas, ¿no? Y yo creo que el caso que detonó todo eso pues fue el caso de Oceanografía, que fue una empresa que nos hizo ver a los mexicanos pues que teníamos empresas que estaban haciendo ese gran trabajo y con fondos y con acciones de corrupción graves. Entonces esta reforma incluye esos sujetos obligados para mejorar el acceso a la información y contribuir al combate a la corrupción. Y otro de los puntos que trata de la necesidad de estas reformas fue el de tener un sistema de rendición de cuentas. Nosotros hemos discutido mucho en México sobre cómo la transparencia y la rendición de cuentas se vinculan. Seguramente ustedes en sus clases, en sus trabajos han pensado mucho en esta relación. Lo que nos faltaba era vincularlo constitucionalmente, es decir, vincular que nuestra Constitución nos dijera que si tenemos transparencia y tenemos más información disponible, tenemos que tener un sistema también de rendición de cuentas, porque si no, esa información no nos sirve para nada, va a estar simplemente colgada en los portales de las páginas de internet y va a ser una letra muerta o un esfuerzo en balde. Por lo tanto, crear un sistema de rendición de cuentas en donde por aquí va la información y por aquí va también un sistema de exigir cuentas y de los gobiernos a entregar indicadores, metas, todo lo que se pueda medir, porque la función pública es evaluable y esta reforma lo que quiere es que los ciudadanos evalúen la función pública. Así que estamos frente a una de las reformas más importantes en esta materia constitucional. Y yo creo que lo que nos ha entregado la Constitución nos da material o nos da tela para cortar y construir un sistema mucho mejor en la materia de transparencia. Primero, la reforma al artículo 6º, en el apartado A de este artículo 6º constitucional, incluye partidos políticos como sujetos obligados directos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y aquellas personas morales. Partidos políticos. Hoy en día los partidos políticos nacionales ya se están organizando para tener un reglamento interno de acceso a la información pública, para proteger datos personales, por ejemplo, el registro federal de los votantes. Todos nosotros como el electorado estamos en un registro y ese registro lo transmite el Instituto Nacional Electoral a los partidos. Y ustedes saben qué tan protegidos están nuestros datos ahí. ¿Mucho o poco? Nada. Esa opción no la di, pero bueno. Pues efectivamente había un lineamiento ahí en el registro, simplemente que decía que los datos del electorado tenían que estar protegidos. Sin embargo, pues no había ni una reglamentación más concreta. Hoy en día lo van a tener que hacer. Y por supuesto, cuando dicen nada, pues significa que incluso podías ir a Tepito, que es un barrio muy común ahí en México para toda la fayuca que te quieras encontrar, pues ahí vas y encontrabas ese mismo padrón y te podían entregar como tú lo quisieras, por apellido, por distrito, o pues por nombre, como ustedes lo quisieran y cuánto dinero tenga para pagarlo, porque se cobraba además, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos que se van a tener que reglamentar a partir de esta reforma constitucional, ¿no? Formalizar estas reglas de transparencia y también de protección de los datos personales. Claro, los partidos políticos vienen también de una tradición ya de estar como sujetos, digamos, dentro del INE. Yo soy miembro del órgano garante del Instituto Nacional Electoral, somos un órgano de 3 personas, somos los equivalentes a la comisión, digamos, en el Instituto Nacional Electoral, y lo que hacemos es revisar todos los recursos de revisión de los ciudadanos que le piden información a los partidos y no se las dan, y nos tocan a nosotros. Y quiero decir que se han hecho bastantes avances, las batallas se han estado ganando pues poco a poco, pero se han estado ganando de tal manera que los partidos no llegan completamente en blanco o en cero. Ya saben de qué se trata este tema, ya saben cuáles son las exigencias y ya saben qué es lo que tienen que mejorar. Hoy todavía se puede encontrar que hay partidos políticos que te dicen, pues mira, esa información que me está pidiendo usted no la tengo ahorita, pero cuando la tenga se la entrego. ¿Qué haría usted, comisionado, si le dice a un sujeto obligado a eso? Pues incumple completamente con los plazos, ¿no? Ahí cuando la tenga te la mando, pues no le pueden decir eso al ciudadano.
no hay manera de que eso pueda pasar inadvertido. Así que esas prácticas en las que todavía no se entiende cómo funciona el entramado complicado del acceso a la información, sí va a ser un reto para los partidos políticos, pero ya no entran desde cero, ¿no? Los fideicomisos entran ahora en esta reforma. El IFAI ya los había mencionado dentro de sus criterios como sujetos obligados, ya había exigido información sobre los fideicomisos, no son una caja negra hoy en día, pero ahora sí, con más razón, van a tener que tener una oficina de información y tener una estructura hacia adentro. Eso es lo que implica esta reforma, que van a atender a las solicitudes de acceso a la información, van a tener a gente ahí atendiendo. Y lo mismo las personas morales y físicas que reciban o ejerzan recursos públicos. Por ejemplo, me platicaban que el CRIT de Chihuahua va a empezar a subir su información en internet y a tener una oficina para hacer solicitudes de información. Esto porque recibe un porcentaje pequeño, pero aún así es un porcentaje de sus recursos que son del estado de Chihuahua, y por lo tanto va a tener que informar sobre ese ejercicio de esos recursos. Puebla también tiene un CRIT, yo creo que vamos a tener que pensar en cómo hablar con ellos, ¿no? El siguiente punto de la reforma es la creación de un órgano garante autónomo especializado. Teníamos el IFAI, pero como les platiqué antes, el IFAI lo único que hacía era supervisar al Ejecutivo Federal. Y lo hacía muy bien, tenía un sistema muy sofisticado, un monitoreo muy complicado para revisar si se estaba cumpliendo con la ley o no. Pues ahora lo que se hace en esta reforma es convertirlo. Al convertirlo en autónomo, le decimos al IFAI, ahora también eres competente para supervisar partidos políticos, supervisar fideicomisos, supervisar sindicatos, supervisar al Congreso y supervisar a los órganos, todos los órganos autónomos, entre ellos la UNAM y la CNDH, el Banco de México. Todos esos van a ser sujetos obligados ahora del IFAI. Quiere decir que cuando alguno de estos no te entrega información, el recurso de revisión lo vas a tener que interponer ante el IFAI. Y eso es una gran novedad. Claro, es un trabajote enorme. Yo no sé quién se quiso aventar eso de irse al IFAI, pero los que se aventaron, estarás de acuerdo, Josefina, muy valientes, pero el trabajo es gigante y monumental. Van a tener que observar a todos esos sujetos obligados ahora y también a monitorearlos, porque la ley les obliga a supervisar que estén cumpliendo con esa ley y tener mecanismos para verificar que lo están cumpliendo. Entonces ya se imaginarán el IFAI. Los casos más complicados que tenía el IFAI realmente eran aquellos que tenían que ver con seguridad nacional o con la Procuraduría Federal de la República, en los que le decían, pues usted tiene que entregar esa información, el procurador se peleaba, en todo caso con la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda le decía, pues ahora te recorto tu presupuesto. Pero ya queremos ver ahora cómo va a funcionar el IFAI frente a partidos políticos. Ya queremos ver ahora cómo va a funcionar el IFAI frente a sindicatos. Porque este tema del acceso a la información, y ustedes lo saben bien, pues es un tema incómodo. Entonces vamos a necesitar un IFAI fuerte, robusto, con mucha autonomía y que se pueda enfrentar a estos sujetos obligados que ahora le van a tener que tocar en esta tarea. Este organismo, también nos dice la Constitución, no va a actuar solito, sino que va a tener un perro guardián arriba que va a ser un consejo de personas que va a elegir el Senado y que les va a tratar de ayudar y orientar la política de la transparencia en esa materia. Así que por lo menos esta reforma pensó también en un órgano ciudadano que esté dentro del IFAI y que esté constantemente mejorando las solicitudes de acceso a la información y sus respuestas. Otro de los puntos importantes es que el IFAI va a tener también que atender todo el tema de la protección de datos personales. Entonces, ¿a quién le va a caer el tema de los partidos políticos y el registro federal del electorado? Al IFAI. Va a tener que ser el que emita los lineamientos para proteger los datos personales, emita todos los lineamientos para que todos los sujetos obligados tengan el mismo nivel de la protección. Por eso les decía, es un trabajo verdaderamente grande. Y se queda con una atribución que ya se le había dado una ley en el 2011, que es además garantizar la protección de datos personales en posesión de particulares. Todas las empresas que son particulares, todas las empresas, desde una farmacia hasta una persona física que maneja datos de facturación, todos somos sujetos
obligados frente al IFAI en el resguardo de la protección de los datos personales. Ya supe que en este seminario ya tuvieron esos temas estudiados, de tal manera que nada más sirva aquí para reforzar que es el IFAI, que nadie más también lleva esa materia. Bueno, ¿qué más va a poder hacer el IFAI? Pues va a poder, incluso en aquellos casos en que las comisiones estatales tengan algún problema específico en resolver una solicitud, un recurso de acceso a la información, el IFAI lo puede atraer. ¿Cuáles van a ser los criterios? Pues eso es lo que se está trabajando en esa ley, en las nuevas leyes que se están construyendo. El IFAI podría, por ejemplo, en algún caso en el que el Estado de Puebla, en la Comisión del Estado de Puebla, tengan un problema o un conflicto político para resolver una solicitud de un recurso de información, o que el solicitante no se siente satisfecho cómo esa comisión lo resolvió, entonces puede pedirle al IFAI que lo resuelva por encima de esta comisión y le pida al gobierno de Puebla que me entregue la información tal como yo se la pedí. Cosa que es muy complicada, porque entonces lo que haces es que sacas, digamos, del ámbito local una decisión muy importante. Y lo más difícil que va a ser es cómo van a cumplir sus órdenes. Si el IFAI le dice al gobierno de Puebla, pues mira, ya supe que la CAIP dijo que esa información no se abría, ya supe que ustedes dijeron que no se abría, ahora el IFAI te dice que la abras. ¿Cómo le va a decir a la Secretaría de la Contraloría, a la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Cómo le va a ordenar directamente eso? ¿Y cómo van a cumplir con esa resolución estas entidades en lo local? Es lo que se está tratando de resolver en esta reforma y es de verdad un asunto de competencias federales muy complicado por hacerlo. Y también se le dan unos dientes, digamos, un garrote al IFAI, va a poder meter también algunas sanciones y medidas preventivas para poder lograr que sus resoluciones se cumplan. Y ahí pues vamos a ver igual qué pasaría si una de esas resoluciones se incumple con la Secretaría de Desarrollo Social aquí en Puebla, porque qué va a pasar, si le van a sancionar, cómo lo van a sancionar, cómo van a aplicar esas sanciones hacia acá. Bueno, esa es una extraordinaria complejidad, pero queríamos un órgano que fuera autónomo, que fuera fuerte, que tuviera estas capacidades tan importantes y vamos a ver cómo lo vamos a tener que materializar en una ley. Otra reforma muy importante en la Constitución es que finalmente se establece un deber de todos los sujetos obligados, todos los entes públicos, todos los gobiernos, de documentar todos los actos que deriven del ejercicio de sus facultades. Esto es muy importante, porque hasta este momento el acceso a la información no se había preocupado por la producción de la información. Nos habíamos preocupado por reservar o abrir la información que obre en nuestros archivos. Pero esta es la primera vez que la reforma, que en la Constitución nos dice, y además tienes que preocuparte porque la información de todas tus acciones coincida con la información que tienes en tus archivos. Y tiene que ver con la producción de la información, con cómo todos los días se están tomando decisiones en todas las agencias de gobierno y todas esas decisiones tienen que estar plasmadas en un documento. Esta reforma constitucional es muy importante por eso. Pero ¿cómo lo vamos a tener que hacer operable? Vamos a verlo más adelante. Por lo pronto, hay un anclaje ahí muy importante sobre este tema. Y la segunda anclaje es la obligación de los sujetos obligados a preservar sus documentos en archivos administrativos. Nada de que se acabó mi gobierno municipal y entonces me llevo la compu, me llevo el CPU, no sé qué tantas historias de terror me estaban contando aquí que pasan en los municipios de Puebla, pero pasan en todo México, en todos los municipios se llevan. En el Estado de México había uno muy famoso que se llevó la bandera. En fin, se llevan los tractores porque creen que ellos nos compraron con su dinero. Bueno, aquí hoy lo que la reforma le está diciendo es todo lo que son los archivos, lo que está en esos cajones, lo que está en ese CPU, la información, lo que está en los libros del registro civil, no te lo puedes llevar. Lo que está en las fotografías, no te lo puedes llevar. Tiene que estar aquí. Entonces tenemos que hacerle caso a nuestra Constitución y ver la manera en la cual reglamentamos esto de una manera que no permitamos que esas cosas pasen o vuelvan a suceder. Antes o hasta el momento lo que hemos tenido son leyes que se les llaman leyes de entrega y recepción de la administración pública.
pero no tienen los dientes suficientes como para sancionar a aquellos que no respetan esa entrega y recepción, sino que todavía sucede que se lo pueden llevar todo y nadie les dice nada, y se lo llevan a su casa y nadie les dice nada. Entonces necesitamos respetar o crear un sistema de archivos, una legislación de archivos que tenga los suficientes dientes para que aquel que se lo quiera llevar, lo quiera enterrar, porque luego en Tamaulipas también me cuentan que los entierran. No, hay muchas prácticas muy interesantes, hay de todo. Entonces todos esos que quieren quemarlos, ¿no? Tendrían una sanción muy complicada, una situación mucho más complicada por una responsabilidad de algo que se le llama patrimonio nacional, que son esos archivos. Entonces hay que revisar bien cómo vamos a hacer eso, y al rato platico de eso también. Ahora, ¿qué nos pide la Constitución? Esa reforma Constitución dice, bueno, todo eso que les estaba platicando lo vamos a instrumentar principalmente en 3 leyes. Una ley general de transparencia, para que todos tengamos los mismos principios, y entonces los congresos de los estados regulen de acuerdo a los principios que estén en esta ley general. ¿Qué son las leyes generales en México? Las leyes generales en México tienen un par de propósitos muy claros. No son leyes amplísimas, son leyes muy pequeñas o que se dedican específicamente a una materia. Segundo, son leyes que son de obligación y de observancia para todos los estados. En una ley general hay obligaciones para los estados y para los municipios, y lo tienen que cumplir porque es una ley de la población del territorio general. Y lo otro que tienen es que establecen solamente los principios y las bases para que se organicen los sistemas. No tienen los procedimientos completos, en fin, no tiene todo el detalle que tienen las leyes federales. Tiene simplemente cómo se va a estructurar, cuáles van a ser las autoridades principales en la materia y cuál va a ser el sistema que se va a regir. Eso es lo que tiene que, así nos podemos imaginar una ley general, en esos términos más o menos. Y lo que nos va a contener la ley general en México, la ley de transparencia, van a ser esos principios para que todas las leyes de los estados tengamos el mismo nivel de transparencia y acceso a la información, procedimientos expeditos, etc. Ahora mismo hay en el Senado por lo menos unas 5 iniciativas de ley general que se están discutiendo. Hoy el Senado tiene una fecha o un plazo para aprobar o presentar una iniciativa conjunta de las Comisiones Unidas para esta ley general, que es el 7 de noviembre, es decir, casi en 15 días, un poco menos. El 7 de noviembre vamos a conocer una de esas. Entre las iniciativas que se han presentado de esta Ley General de Transparencia está una que presentó el IFAI en coordinación con muchos de los órganos garantes como la CAI en todo el país, y que han ellos puesto como cuáles deberían de ser los mínimos que tendría que tener esta Ley General. Y característicamente lo que dicen ahí, pues por lo menos unas 20 páginas de esa ley está dedicado a los esquemas de publicación, a qué es lo que cada ente público va a tener que publicar, ¿no? La lista de lo que tiene que estar en los portales de internet. A mí me parece que eso ya es demasiado para poner en una ley general. Eso lo tiene que determinar pues cada una de las leyes estatales, pero ahí pues se afanaron, digamos, en poner muchísimas cosas de lo que tiene que estar transparentado. Y muchas de esas cosas pues ya se transparentan hoy en día, es decir, el debate no va a estar ahí, no va a ser un problema ese tema, pero en fin, esa es una de las iniciativas. La siguiente que establece la Constitución es que además tiene que haber una ley federal de transparencia. Entonces, estas competencias de la federación se van a desarrollar en la ley general y luego con más especificidad en la ley federal. Y en esa ley federal vamos a tener el procedimiento, qué es lo que se tiene que publicar en cada uno de los entes obligados, cuál va a ser las sanciones para la aplicación de esa ley, en fin, todo lo que federalmente vamos a aplicar en la federación. Y después tendrá que haber leyes estatales como la que ustedes tienen en Puebla y la van a tener que reformar. Entonces va a venir una nueva reforma de transparencia en Puebla y hay que estar muy atentos, no les vayan a bajar a varios de los avances que ustedes ya tienen en esta materia. Y luego también la reforma dice constitucional que vamos a tener que tener una ley de protección de datos personales.
Y ahí es una cosa muy importante, porque fíjense que hasta el momento no hemos tenido a nivel federal una ley de protección de datos personales. Entonces es un desastre, de verdad, la forma en la cual se protegen los datos personales en nuestra federación. Por lo que es muy importante que tengamos esta nueva ley de protección de datos personales. Y lo último es que nos dice que tenemos que tener una ley general de archivos. Y este es uno de los avances más importantes de los que les quiero comentar. Ya les dije que la Constitución ahora obliga a que todas las acciones tienen que estar documentadas y que la Constitución obliga a que esos documentos tienen que estar archivados. Entonces, ¿quién va a ser el órgano rector en esa materia? ¿Y cuáles van a ser todos los criterios y los principios para resguardar esa información y crear esa información? Necesitamos una ley general de archivos. ¿Qué es lo que ¿Cuál es el panorama que tenemos en archivos en todo nuestro país? Pues es muy desigual. El municipio de Puebla, no porque me cuenten mis amigos, sino porque yo lo he constatado, tiene uno de los mejores archivos del país. Lo tiene también el municipio de Zapopan, en Jalisco. Pero el resto de los municipios tienen archivos sumamente descuidados, que están en cajas y muchos de ellos en bodegas. O sea, además de las cajas con los documentos, hay bodega donde está el refrigerador, donde están los escritorios viejos, donde están las computadoras viejas, en fin. Entonces puede ser que esos archivos estén en un peligro y estén expuestos a un riesgo muy grande de desaparecer y de deshacerse, ¿no? Por lo tanto, el nivel en el que están resguardados nuestros archivos en México es muy diverso. Y ya no se diga las instituciones hacia adentro de las funciones, de las oficinas que tienen las funciones de resguardar ese archivo. Tradicionalmente, la materia de los archivos es la más olvidada. La semana pasada estuve en un foro en el que, coordinado por el Archivo General de la Nación, en el que estaban todos los archivos casi de los estados del centro de la República. Y nos contaban unas historias de terror. Primero, pues son gente de los funcionarios públicos, ahora sí que, perdónenme la expresión, pero de los de tercera, ¿no? Si son los que van en el barco hasta abajo pelando papas, digamos. Son de los más castigados en todo el servicio público. Son los funcionarios públicos que menos presupuesto tienen y que, por supuesto, que si ellos les dicen, oigan, los de arriba tienen que hacer los archivos de mejor manera, nadie los oye, nadie los obedece, nadie los entiende. Y la última vía a la cual se va el presupuesto de un municipio o de un gobierno estatal es a preservar a los archivos. O sea que de aquí a que les baje el dinero, está en Chile. Entonces tenemos que literalmente, subir estas áreas a niveles de secretarías, a niveles importantes de dirección, para que tengan esa capacidad y presupuesto para exigir lo que dice la Constitución. Oye, todos tus actos tienen que constar en archivos. Tienes que organizar tus archivos administrativamente. No es eso luego lo ve el ratón que sube desde la cloaca y nos organiza y nos depura los archivos. No, lo tenemos que hacer todos los días, todos los funcionarios públicos, con una disciplina rigurosa y con una autoridad hacia adentro que nos haga cumplir con esa función. Hoy tenemos muchas legislaciones estatales, son 18 los estados que tienen ley de archivos, pero aún así establecen sistemas diferenciados y en unas de esas leyes son completamente letra muerta y en otros estados sí funcionan más o menos. Pero a nivel municipal, generalmente la práctica es que no tienen archivos. No tienen porque no se los dejó el presidente anterior. O sea, y porque ellos mismos no están procurando crear un archivo público, porque dicen que no tienen presupuesto y que no se van a preocupar por eso, en fin. Entonces, de ahí la necesidad de que esta ley general nos homologue todas nuestras prácticas de archivos a todo el nivel nacional. Y la gran necesidad de crear esto como una reforma administrativa, no como una reforma de recuperar la memoria necesariamente del país, aunque es muy importante ese punto, pero una reforma de estar empezando a construir ahorita lo que queremos que nuestros hijos vean en sus archivos municipales y en sus archivos estatales cuando crezcan, cuando sean grandes, ¿no? Hoy eso no es posible, no es una realidad. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en esa reforma de archivos para darle
todas las herramientas a una autoridad rectora en esa materia y que pueda lograr la gran labor de homologar los archivos y de institucionalizar a los archivos en México. Bueno, como ven, la reforma exige un montón de elementos y está proponiéndose que esto se haga en estas leyes. La iniciativa de ley de archivos general la está proponiendo o la va a proponer la Secretaría de Gobernación a través del Archivo General de la Nación, y eso, pues no sé, que no se han puesto algún plazo, pero tratarán de acercarles esa propuesta al Senado, de manera que cuando se termine este periodo legislativo se tratará o se procurará de tener por lo menos la ley general de transparencia y la ley general de archivos, porque la Ley General de Protección de Datos Personales han dicho que la van a pasar para el siguiente periodo legislativo, aunque la reforma les dice que en febrero ya tiene que estar, que no se puede pasar, me parece que es el 5 de febrero, la fecha límite para estas reformas. Y de ahí, como en cadena o en cascada, todos los estados vamos a tener que ver qué es lo que hay que reformar. Entonces, como ven, es muy grande el reto que tenemos enfrente en esta materia. Es una materia, como les decía, muy cambiante. Hay muchas cosas que están cambiando y que estamos observando que van para mejor, pero también hay muchos retos de cómo vamos a implementar todas estas reformas y cómo vamos a lograr que estas leyes no se queden en una ley muerta, sino que se conviertan verdaderamente en algo que transforme la cultura de nuestro país. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su amable atención de las 4:30 de la tarde el viernes. De verdad les agradezco su atención. Muchas gracias, doctora. Sin duda, esta exposición, de alguna manera, fortalece lo que hemos venido trabajando en estos 2 últimos días y sobre todo que se encuentran entre nosotros estudiantes, servidores públicos, responsables de los días de transparencia, gente representativa, ciudadanos representativos de la sociedad civil, y nos permite tener un mosaico de las posibilidades de Estado, donde usted acertadamente pues establece ese proceso evolutivo que ha tenido esta reforma constitucional, el artículo 6, en donde muy atinadamente marca que es una constante renovación la que se está dando y la circunscribe. Usted dice 3 revoluciones, podríamos hablar 3 generaciones también, a partir de 2002, que se deriva en la instrumentación de una ley federal. En 2007, cuando hay una reforma y donde se amplían algunas fracciones, privilegiando la máxima publicidad, la no acreditación del interés público, del interés jurídico, la protección de datos, la expeditez, la instrumentación de archivos adecuadamente organizados, etcétera, etcétera. Y totalmente todo esto desemboca después en la reforma que estamos ahorita observando, que se encuentra ya en proceso de análisis y revisión por parte del Legislativo Federal, la propuesta de la ley general. Dentro de esta propuesta y en esta tercera generación, de alguna manera se establece, entre otras características, que se amplía la base de los sujetos obligados, donde anteriormente solamente se circunscribía hacia el Poder Ejecutivo. También se incluyen ahora de manera muy precisa los partidos políticos, los sindicatos, también considerar a las personas físicas, morales, y que verdaderamente se ejercite la acción de poder valorar y evaluar un sistema de rendición de cuentas. También en los partidos políticos, donde tienen la tarea ahora de generar un reglamento interno de cómo interactuar con la sociedad referente a su papel que desempeñan. Los fideicomisos, los fondos públicos, los sindicatos, un tema muy relevante, y donde también deben de formalizar las reglas de transparencia en sus documentos internos. Los órganos garantes, el órgano garante, perdón, en este caso el IFAI, plena autonomía, no tan solo de acción de gestión, sino verdaderamente ejercer un papel autónomo, los cuales estarán regulados por un consejo ciudadano que les permitirá tener esa óptica de la supervisión y la valoración de las acciones que se hacen, así como también hacia los órganos estatales tener la facultad de atracción. También es importante y menester observar
que se deben documentar todos los actos que deriven de las acciones y generen un adecuado sistema de archivos. Que los sujetos obligados cumplan con esta prerrogativa de tener no tan solo una atención hacia el ciudadano, sino que tengan el fundamento y base de esa información debidamente organizados. Esto incide directamente en la generación de 3 leyes donde la tendencia es generalizar: la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos. Todo esto nos permite vislumbrar que hay un panorama de certidumbre, que hay un panorama donde ya se recorrió más de 12 años sobre qué hacer, que se debe de manejar en materia de transparencia, y esto va a permitirnos también interactuar como actores fundamentales, los ciudadanos, los órganos garantes y los sujetos obligados. Muchas gracias. En verdad, en esta elocuente y muy significativa exposición nos ha dado un panorama de estas 3 generaciones de la ley. Si usted me lo permite, trataría de manera muy general, por el tiempo, que usted también tiene una agenda comprometida, si podíamos contestar 4 preguntas. No sé si quiera usted directamente leerlas. Bueno, nos preguntan sobre si se puede solicitar información respecto a lo que establece la Ley General de Contabilidad General. Mira, esta ley de contabilidad ya está aprobada. Sin embargo, sucedió que en el diseño de esa legislación se nos olvidó nuevamente el órgano rector. Entonces, la legislación, sin una cabeza, sin un liderazgo que lleve a que los sistemas de contabilidad se homologuen en el país, que era el objetivo precisamente de esa reforma, no se puede lograr y no se ha logrado. Entonces, en realidad, lo que ha pasado con esa norma es que no se ha creado, digamos, o no se ha implementado a su máxima expresión, debido a que las competencias no están, digamos, concentradas en un órgano rector de esa materia. Entonces, pues la supervisión la llevan a cabo cada una de las contralorías de una manera, pues como ellos entienden y comprenden la legislación. Así que ahí es, pues uno de los temas claves es eso, no dejar que nos vuelva a pasar que en otra legislación no tengamos una cabeza rectora que pueda supervisar todo esto y coordinarlo con un liderazgo importante. Ahora, ¿se puede preguntar, se puede pedir información sobre datos contables? Pues sí, solamente que en aquellos datos en los que contengan datos personales, pues te van a entregar la información, digamos, de manera atestada, con los datos resguardados para proteger aquella información que pueda vulnerar el derecho de la vida privada de una persona. Y pregunta también sobre las facultades de atracción del IFAI con estos recursos de revisión de las comisiones estatales. Dicen, ¿no es un atentado a la definitividad y la inatacabilidad de las resoluciones de los estados? Bueno, esto es un punto muy interesante, porque lo que se discutió en esta reforma, o lo que tenemos que observar que en esta ley general nos suceda, es que no se violenten estas competencias de las que aquí nos están haciendo mirar, ¿no? Porque efectivamente los órganos estatales ya tienen y ya pasaron por ese gran dilema, ya son órganos constitucionales a su nivel estatal que tienen esa autonomía y que lograron que sus decisiones fueran definitivas e inatacables. Y eso no fue menor, fue un trabajo garrafal en cada uno de los estados para lograr que cada uno de los gobiernos estatales permitiera la existencia y la creación de estos organismos. Y logrado esto, pues la pregunta es, ¿y por qué necesitamos que venga el IFAI y atraiga estas resoluciones y diga, pues ahora va a decidir por encima de ellas? Bueno, el primer punto es que la reforma constitucional busca que estas sean las excepciones, no que sea la regla. Es decir, que esos casos sean excepcionales en los que se requiere que el ciudadano pueda acudir directamente al IFAI o que el IFAI observe que hay una violación al derecho a la información y por lo tanto atraiga esa resolución, ¿no?
La pregunta es, ¿por qué necesitábamos esto? Pues necesitábamos esto pues porque algunas comisiones no funcionan de manera muy autónomamente, no son completamente independientes, sino que realmente como son nombradas por el Congreso, pues en aquellos congresos en donde hay mayoría del mismo partido, pues entonces se ha sospechado que se nombran a las mismas personas y por lo tanto no necesariamente esos comisionados, consejeros o miembros de esos institutos pues tienen una decisión imparcial, sino que en muchos casos hemos visto que son bastante parciales. Y esto sucedía ya, por ejemplo, en el caso del Instituto Veracruzano, que ha habido situaciones en las cuales el ciudadano se ampara ante las decisiones de ese Instituto Veracruzano porque se niega cierta información, ¿no? Fue el caso, por ejemplo, de los archivos de comunicación social. Se le pidió al gobierno de Veracruz todos los archivos de comunicación social en relación al gasto en los últimos 4 años. Y lo que hizo la oficina de gobierno fue reservar toda la información, pero también reservar toda la oficina. Su decisión fue extraordinariamente rara, porque reservó los lápices, las aguas, todo, porque reservó toda la oficina. Fue rarísimo. Entonces el ciudadano dice, no, pues eso me lo están dando en Puebla, me lo están dando en Nuevo León, me lo están dando en otro lado, ¿por qué no me lo da el gobierno de Veracruz? Entonces se va al IBAI, que es el Instituto Veracruzano, que es el equivalente a esta comisión que ustedes tienen en Puebla, la CAIP, y el IBAI revisa y dice, no, pues es que esto lo tienen reservado por decreto y pues yo no puedo ir en contra del decreto de lo que el gobernador haya decretado y por lo tanto pues vamos a tener que confirmar esa reserva de toda la oficina y todos los archivos y los lápices y las flores que estén ahí puestas, todo lo que esté ahí, todo reservado. Entonces el ciudadano dice, bueno, pues si agoto esto, me voy entonces a un juzgado de circuito. Entonces fue al Poder Judicial local y el Poder Judicial local dijo, no, yo a esta materia no le puedo entrar porque es federal y entonces por lo tanto me declaro incompetente y yo no la puedo conocer. Entonces el ciudadano, que para entonces ustedes se imaginarán que ya estaba cansado, se va al Poder Judicial de la Federación y le pide a la Suprema Corte que revise el caso. Y la Suprema Corte lo mira y dice, bueno, pero es que esto viene mal desde el origen. ¿Cómo se reserva toda una oficina? ¿Y cómo el Instituto Veracruzano se le ocurre confirmar esa reserva por un decreto que va encima de sus decisiones? Entonces le pega una bola de coscorronazos a todos la Corte en esa resolución y al final nos acabamos enterando pues, de que efectivamente el Instituto Veracruzano estaba con los brazos por atrás y le estaban haciendo, ¿cómo se dice? Le estaban haciendo manita de puerco y por lo tanto decidió así. Entonces, para que no les hagan manita de puerco en algunos de los casos, se pensó en esta reforma constitucional en eso. ¿Qué es lo que va a pasar en la práctica? En la práctica, sin pensar que le suceda a Puebla, pero podría ser el caso, va a decir la comisión, a ver, esta es una solicitud de información que si yo no resuelvo favoreciendo la apertura, el gobernador de plano nos va a acabar cortando todo el presupuesto o nos va a acabar corriendo. O el Congreso va a disolver la comisión. Entonces, como es muy complicada y si yo la resuelvo no tengo salida porque me van a hacer mano de puerco, entonces, pues ahora sí que pase a la siguiente ventanilla. Entonces la van a aventar al IFAI y el IFAI va a tener que determinar. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues la ventaja es que el IFAI no le van a hacer manita de puerco, ahora sí que le va a valer gorro lo que diga el gobernador. A ellos no los van a remover ese Congreso, por lo tanto, sacado de la jaula el problema, pues se puede resolver de otra manera. ¿Qué prejuicios le veo a esto? Pues le veo que efectivamente no estamos abonando a la construcción democrática de estas instituciones, sino que podríamos decirles, bueno, pues acá tienes tu salida libre, ¿no? Aquí todos los complicados, pues échaselos a la federación, pues total, ¿tú para qué te metes en broncas? ¿No? Entonces, podría parecer como que ellos van a decir, pues yo no voy a sacrificar mi oficina por una decisión de esta naturaleza y se les voy a mandar. Lo que va a hacer que a lo mejor, pues muchos decidan no actuar en su autonomía plena que ya la Constitución estatal les ha dado.
Y la otra es que pues probablemente, aunque sus decisiones sean definitivas y aunque hayan actuado con plena autonomía y con plena razón o justicia, pues probablemente el IFAI opine de otra manera. Entonces se van a empezar a crear controversias entre una interpretación y otra interpretación. Y aquí es algo muy importante porque estas comisiones nos llevan dos meses. ¿Cuántos años tiene esta comisión en Puebla? ¿En el 2000? No, en el 2004, 2005, ¿no? Entonces tiene 7 años de creación. Son comisiones que en 7 años han emitido muchísimos criterios muy importantes de qué tipo de información se abre y qué tipo de información se reserva. Criterios muy importantes que han marcado la vida de toda la administración, de tal manera que ese extraordinario trabajo que se ha venido haciendo, pues no es que no se vaya a tomar en cuenta, se va a tener que tomar en cuenta a partir de la coherencia lógica que han tenido estas comisiones en sus decisiones. Por lo tanto, hay que mirar solamente que en la ley general esto quede como una excepción a la regla y que no se convierta en una práctica o en un cajón desastre de esta no la resuelvo, mándesela a la federación, ¿no? Sino que va a tener que tener criterios muy concretos y muy restringidos para verdaderamente atraer esos casos y decidirse. Por lo pronto las iniciativas así están, son casos muy esporádicos los que se van a tomar. ¿Los padrones de militantes de los partidos políticos son públicos? Sí, ¿qué crees? Se tardaron como 4 años en armarlos. Fíjate que el INE, el Instituto Nacional Electoral, antes el Instituto Federal Electoral, llevó una cruzada verdadera, una verdadera cruzada para que los partidos nacionales organizaran sus padrones. Porque, ¿qué creen? Estaban repetidas algunas personas ahí en el padrón. Y luego, que no estaban organizadas por orden alfabético. No, pues está complicado. Yo creo que ya se murieron, pero no estoy seguro si ya se murieron o no. Ustedes saben que en México a los partidos políticos se les otorga su registro a partir de ese padrón de militantes. Si tú tienes que tener acreditado un padrón de militantes, como le está pasando a Morena, ahorita están en proceso de revisión de su padrón electoral, el INE revisa cada uno de los nombres y ve si están vivos, si están muertos, si efectivamente no están repetidos, si es gente que existe o no se la sacaron de la manga, en fin, están viendo y corroborando. ¿Por qué? Para darle un registro. ¿Y qué significa darle el registro? Darle prerrogativas financieras, darles dinero. Entonces, en México, aunque el padrón de militantes habla sobre un dato personal, si yo estoy en ese padrón de militantes de un partido político, usted podría saber que yo soy o militante de ese partido político. Y si usted tiene una militancia diferente o está en otro gobierno diferente y yo le llego a pedir trabajo, pues a lo mejor me dice, esta del PRD no, o esta del PAN no. Entonces, podría ser un dato personal que hable de nuestras preferencias políticas. Efectivamente, sí es así, es un dato personal. Pero en México, por esta razón que les conté, de que se trata del único mecanismo para verificar efectivamente si se da o no se da un registro, si se crea o no se crea un nuevo partido, nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que esos padrones deberían de ser públicos. Y el Código Fiscal de Procedimientos Electorales, que ya no existe, que ya fue sustituido, estableció esa obligación. Entonces, si ustedes se meten a la página de internet de cada uno de los partidos, está el padrón. O lo puedes pedir, te dice, se puede pedir por acceso a la información. Y aparecerá el nombre y me parece que el distrito. Y eso es todo lo que vas a tener en ese padrón. No vas a tener domicilio, no vas a tener nada más, solamente el nombre y el distrito. Entonces, ese es uno de los temas que se han avanzado, digamos, con los partidos políticos y ya los organizaron. Muchos documentos quedaron en el olvido. Como no existía una obligación evidente, ¿qué sucede con esos documentos? ¿Cómo se pueden recuperar los archivos a partir de la nueva ley? ¿Será retroactiva? No, no va a ser retroactiva. Va a funcionar a partir de los nuevos documentos y lo que se produzca. Pero ¿qué es lo que vamos a tratar de introducir en esa legislación? Lo digo porque estamos discutiéndolo en los foros y se ha propuesto sucesivamente, así como se ha propuesto aquí, en esos foros que organiza el Archivo General de la Nación, lo han propuesto. ¿Qué hacemos con que el archivo desapareció?
pues lo van a tener una obligación de restaurarlo, de reponerlo. Claro, hay archivos que no son irreemplazables, no hay manera de reemplazarlo o de volver a construirlo, por supuesto, pero hay otros que sí, ¿no? Hay otros que sí se pueden volver a hacer, y entonces habrá una obligación para eso. Lo que ya se perdió, los archivos que ya evidentemente se perdieron, pues lo más seguro es que no podamos hacer mucho por esos, pero los que existen se van a organizar para que no se pierdan. Los que están en esas bodegas que les conté, que sucede en muchos municipios, se van a organizar para que no se pierdan. Y aquellos que están quemando archivos, aquellos que están deshaciéndolos o llevándoselos a su casa, pues a partir de esta ley general van a tener una sanción más plausible, y va a haber un órgano rector que sí va a hacer valer esta legislación, ¿no? Es lo que estamos buscando en esa ley general, que existe ese órgano rector y que vigile que no se pierdan los archivos y que no se pierda la información. Ahora, la verdad es que hay que darle crédito a los archivos municipales que sí han hecho su trabajo bien, y a los archivos de gobierno que han hecho un buen trabajo, porque ellos han hecho una labor de restauración de esos archivos que se pierden en los municipios. Yo he escuchado muchas historias, por ejemplo, la directora del archivo de Aguascalientes nos contaba que llegó a un municipio y que se encontró que en unas cajas había de verdad unos registros de 2 siglos antes, y las tenían abajo sosteniendo una impresora, las tenían de mesa, y son archivos, pues ya son irreemplazables, son archivos importantísimos para la historia del municipio. Y lo que ha hecho el archivo, digamos, la autoridad local, es organizarles, ver la manera de que tengan cajas, de que tengan anaqueles, y que eso se coloque dentro de un lugar en donde no le caiga el agua y no esté húmedo, en fin. Entonces hay que darles más facultades y poderes a estos archivos locales para que sigan haciendo la labor de rescatistas de los archivos en todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un aplauso. Muchas gracias. Bien, recibe de manos del comisionado presidente un reconocimiento y obsequio para la doctora Isa Luna Pla, tras su ponencia Antecedentes de la Reforma Constitucional de Transparencia y las leyes reglamentarias. Invitamos a nuestra ponente a ocupar la primera fila, y es así como llegamos al cierre de actividades y clausura oficial de esta Semana de Transparencia. Solicitamos la presencia en el estrado a las autoridades que nos acompañan. Maestro José Luis Fregoso Sánchez, licenciada Alexandra Herrera Corona, arquitecta María del Carmen Leiva Báturi, maestra Josefina Buchabé Castelán. Tomará el uso de la palabra el comisionado presidente, maestro José Luis Fregoso Sánchez. Muchas gracias. En primer lugar, queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado a la comisión organizadora, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Honorable Ayuntamiento de Puebla, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Transparencia y la Comisión de Acceso a la Información Pública. Creemos que esta jornada nos ha enriquecido fundamentalmente, no tan solo en la actualización y vinculación de ese gran fenómeno que es la transparencia, sino también nos ha permitido confraternizar
con respecto a la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestras diferentes visiones, responsabilidades y cotidianidad en materia de transparencia. Creemos que aquí, en estos 2 días de trabajo, se ha hablado de temas tan fundamentales, con un alto contenido, que yo creo que nos deja como principal acervo la reflexión. Tenemos que reflexionar, como aquí se ha establecido en estos 2 días, sobre el papel que está jugando esa transformación que requiere mayor madurez por parte tanto de los ciudadanos, los sujetos obligados y los órganos garantes. También hemos visto que aquí se habló del impacto que tiene en materia laboral con relación a la protección de los datos personales. Otro de los temas que se vislumbró fue cómo analizar los grandes alcances y limitaciones en materia de protección de datos personales en sus vertientes en posesión de entes públicos y entes privados. Por otra parte, también se vieron los grandes retos que tiene en materia de la reforma constitucional hacia los órganos garantes, hacia el papel que deben jugar los sujetos obligados y los ciudadanos cada vez deben ser más demandantes. Y un tema también que fue en el panel muy importante fue el que se trató sobre la práctica, operatividad y funcionalidad de los gobiernos abiertos. Creemos, como se dijo en un principio, que con esta visión nos permite vislumbrar desde la perspectiva de los doctrinarios, de los responsables en un alto nivel de la transparencia como sujetos obligados, de los órganos garantes, el papel y rol que están jugando, asumir ese gran reto que nos deja esta reflexión. Creemos que es enhorabuena. Gracias por su participación a todos ustedes, y si son tan amables, podríamos ponernos de pie. A nombre de la comisión organizadora, y siendo las 17:30 horas del día 24 de marzo, declaramos por clausurados los trabajos de esta semana de transparencia, en la cual fundamentalmente se buscó mejores estadios de desarrollo en la materia, mejor capacidad de interlocución y sobre todo una mejora hacia los ciudadanos. Enhorabuena, y que los trabajos que en ella se culminaron sean para éxito y bien de todos. Muchas gracias. Es así como la Comisión para el Acceso a la Información Pública, el Ayuntamiento de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla agradece su asistencia. Buenas tardes. Los reconocimientos serán impresos en la parte de inicio de este recinto.